La transición española no es solo un proceso histórico, fue, y es también, uno de los relatos políticos más eficaces que sirvieron para legitimar nuestro sistema político. Comprender la transición hoy es una labor ineludible para entender el presente. Hoy conversamos con el autor de uno de los libros más valiosos, a mi juicio, para entender la transición. ¿Por qué fracasó la democracia en España? Está en Traficantes de Sueños. A vueltas con Emmanuel Rodríguez. Emmanuel Rodríguez, bienvenido a Canal Red. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Pablo. Muy bien y encantado de estar aquí, claro. Bueno, el objeto de esta entrevista es un libro que escribiste hace 10 años, aunque en realidad, por lo que cuentas, empezaste a escribirlo mucho antes. Digamos, hay elementos de una investigación universitaria previa. ¿Por qué fracasó la democracia en España? Que es un análisis sobre la transición. En ese libro, tu tesis principal es como que la clave para entender la transición es la crisis económica, que de alguna manera el resultado del desarrollismo es la necesidad de que se produzcan una serie de... la conciencia en una parte de las élites del régimen de que tiene que haber algunos cambios políticos y que aparezca también como una energía completamente distinta a la energía política revolucionaria de los años 30, que también configura lo más interesante del antifranquismo. En fin, de todo eso surge un sistema político, el sistema político del 78. La primera pregunta, y luego vamos para detrás, es ¿cuál es, a tu juicio, la salud actual de ese sistema político que produce la transición, con su constitución, con su sistema de partidos, con su monarquía, con sus instituciones? ¿Cómo respira hoy, 50 años después, el sistema político que nace de la transición española? Se podría decir que respira mal, ¿no? En realidad respiran mal todas las democracias liberales, ¿no? Todos los estados-nación que salieron de posguerra y que en el caso español pues obviamente se posterga hasta los años 70, ¿no? El fin de las dictaduras, bueno, el fin de lo que serían los regímenes que salen de la gran época del fascismo en Grecia, España y Portugal, ¿no? Realmente es como, ¿no? Podríamos coger un poco, aunque no sea un historiador que quizá estemos de acuerdo con él, pues que estamos en el fin de la gran era de la posguerra, ¿no? Y en ese fin lo que vemos es que todos estos regímenes políticos pues han entrado en crisis, han entrado en barrena, en parte porque se han vuelto cada vez más inanes, ¿no? Cada vez más impotentes, es decir, es poco lo que se decide dentro de eso que podríamos llamar el Estado español. Y yo creo que ese es un poco el marco en el que nos movemos, ¿no? Es decir, vemos unas estructuras institucionales que ya no tienen autoridad tampoco social muy grande, ¿no? O sea, que son pocos los que se las creen de verdad, ¿no? Todo el mundo juega, evidentemente, pero realmente aquello que se produce en la transición y que tanto entusiasmo y que tanto nos dieron la matraca, ¿no? Los 80 y los 90, pues un régimen de partidos, un régimen de libertades, ciertos mecanismos de representación institucional también de los sindicatos y tal, pues eso lleva varias décadas haciendo aguas, ¿no? La transición yo creo que sigue siendo como un periodo histórico clave para entender el presente, y por eso también es como un artefacto que tiene mucha importancia a la hora de definir el relato. Hay como un relato muy evidente, que no es inmediato al fin de la transición, que es como un relato mediático, digamos, sostenido en el tiempo. Quizá una de sus expresiones es la colección infame esta de documentales de Victoria Prego que se emitieron en la televisión pública. Una serie que, según Rodolfo Martín Villa, que ha entregado el premio, debería ser enseñado en las escuelas, ya que nos da una lección sobre una parte de nuestra historia. Digamos, un relato legitimador, las élites, los artífices de los procesos de cambio son Suárez, el Rey, Carrillo, Felipe González, pero digamos que hay también como más relatos. Hay un relato de cierta extrema izquierda que dice no, en realidad había muchas más posibilidades de transformación y lo que hubo fue una traición de los partidos y los sindicatos de izquierdas. Y a mí me gusta mucho una cosa que cuentas tú en el libro, que dices, la izquierda no traicionó a nadie. O sea, decían públicamente de manera clarísima, tanto el PSOE como el PC, lo que querían hacer. Pero sin embargo, una vez dicho esto y una vez reconociendo que seguramente la correlación de fuerzas de aquel periodo no daba a la izquierda la posibilidad de hacer caer la dictadura con fuerzas propias,
sí señalas algo que me parece muy interesante, que es como cuando defines el héroe colectivo de tu libro. El héroe colectivo no es un partido, no es un sindicato, es una suma de malestares, es algo que es como mucho más difícil de concretar como en un sujeto político preciso, pero es como un estado de ánimo, de malestar, y ahí sí señalas que la izquierda no entendió, o la izquierda comunista no entendió, que en realidad esa era la base de su poder y no, digamos, las expectativas electorales que pudieran tener. Y eso me parece muy valioso porque aunque sea más difícil de concretar, sí señala que en muchos sectores sociales que son el resultado de la transformación social en España, del desarrollismo, del crecimiento de los sectores industriales en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco, hay una voluntad de que cambien muchas cosas que quizá la izquierda no entendió el potencial político que tenía eso. ¿Podrías explicar cómo a tu héroe colectivo del libro? Porque eso me parece una de las mejores cosas. Bueno, se habla en esos términos, incluso se habla de una tragedia al principio, ¿no? Se hace como una comparación. En realidad es algo que sucede muchas veces, ¿no? O sea, que por un lado tenemos la izquierda, lo que son las instancias de representación, pues vamos a decir, pues los aparatos sindicales, los partidos, aquellos que hacen de intelectuales, si queréis ahora pues también en todo el sustrato de opinadores, periodistas, etcétera. Y por otro lado, siempre existe pues unas dinámicas de movimiento que no son del todo tangibles, ¿no? Potencias populares, que implican también organizaciones de base, que implica una capacidad de movilización, que implica una capacidad de discusión, de construir una inteligencia colectiva, y que yo creo que eso en la transición y en los años previos lo vemos constantemente, ¿no? Lo vemos en el origen de las comisiones obreras, lo vemos en las huelgas de Asturias del año 62, se ve después en todo el ciclo huelguístico de los años 60, y luego de una forma muchísimo más ampliada a partir de los años 70, ¿no? Se ve en el movimiento vecinal, se ve en la emergencia, bueno, pues de un movimiento juvenil nuevo y en cierta medida pues muy inasible por parte de nadie, ¿no? Y que colapsa realmente pues a finales de la década, ¿no? Pues en lo que es ya el cierre de expectativas, la heroína y demás. Se ve también, yo creo que en el movimiento de las mujeres y en los cambios en las relaciones familiares, ¿no? Eso yo creo que es la gran fuerza de cambio y lo que yo creo que tumba el franquismo. Eso sí que podría decir a mando de Miguel sociológico, que es real, ¿no? Pero el que tumba también realmente la propia arquitectura institucional franquista, ¿no? O sea, sin eso realmente no hubiese habido ni el cambio político ni sobre todo el cambio social, ¿no? Y eso yo creo que es bueno, pues si quieres utilizar la vieja metáfora de Marx, el movimiento de lo real, ¿no? Eso que llamamos comunismo. Y esa es la base de toda política, ¿no? El problema es que entre eso y las instancias de representación siempre hay una tensión que no se resuelve la mayor parte de las veces bien, ¿no? Como creo que conoces bien, o sea, que conocemos realmente también en los últimos ciclos políticos. Esa es la clave, yo creo, de la transición, y es una clave que muchas veces no conocemos, porque realmente cuando se historia la transición, aparte de que todo el género biográfico y el relato que uno pueda vivir en cada uno en sus casas o en gente que haya participado, es una historia de organizaciones todavía, una historia de posiciones, ¿no? Es que esto es muy interesante porque, claro, una lectura superficial podría caer en el error de pensar de, bueno, existía como una izquierda institucional que apostaba por la representación, pero luego existía una amalgama de movimientos sociales que tenían una suerte de objetivos revolucionarios. Y no es eso lo que dices tú, que no sería verdad, además, como que eso es como muy, además de movimentólogos, de decir, por una parte están los partidos de izquierdas y por otra parte hay una serie de organizaciones sociales que se llaman a sí mismas movimientos sociales. No es eso lo que dices tú. Explicas otra cosa que me parece más sutil y que yo traducía en mis códigos como una suerte de pelea ideológica, en la que el franquismo entiende claramente que su apuesta ideológica son las clases medias, la famosa frase de Arrese de queremos una sociedad de propietarios, no de proletarios, y que entienden que su base de sostenibilidad política son esas clases medias más definidas ideológicamente que otra cosa, y ese es uno de los grandes éxitos políticos de la transición. Y sin embargo, y ahí sí es donde entra el problema de la izquierda, digamos como que se olvida que necesita una base ideológica
y que su base ideológica no se puede sostener solamente en una adscripción partidaria, se tiene que sostener en una identificación cultural, que ahí es donde aparecen los elementos más interesantes, las mujeres, el movimiento juvenil, lo que representan las experiencias obreras, lo que representa, digamos, como una serie de procesos ideológicos por los que la izquierda no pelea. Aquí como mi enfado, porque sé cómo acaba esta historia, leer historia es una cosa muy triste porque sabes cómo va a acabar, pero no por ello te deja de afectar y molestar. O sea, como que la izquierda entiende que la única pelea es la pelea por el poder político, por, digamos, presentarse a las elecciones y lograr llegar a espacios administrativos. El PC sueña con que va a poder llegar al gobierno de la mano del PSOE, como en los ayuntamientos, y se quedan sin nada, y sin embargo no pelean por algo que la derecha sí tiene claro, que son como los grandes espacios culturales, la educación, los medios de comunicación e incluso el propio Estado, entendiendo que el Estado es una cosa mucho más grande que el gobierno. Y al final el desencanto, digamos, es una traducción de que el dominio de todo lo demás los tiene el proyecto de las clases medias, la televisión que se hará en este país, los periódicos que habrá en este país, algo que incluso en los debates que se están produciendo en el sindicato, en comisiones obreras, dicen, no, esto de la lucha ideológica es ir muy por delante de las masas, nosotros estamos aquí para pelear el salario. Que es ¿cómo que para pelear el salario? O sea, ¿por qué los sindicatos en este país no trabajaron para tener sus medios, para tener sus estructuras culturales? Y aunque no dices eso específicamente, creo que en la descripción de ese héroe colectivo como el malestar, lo que hay es una crítica a una izquierda que no da la pelea en el ámbito político real, que el ámbito político de lo real no son las instituciones son cruciales, pero hay otras instituciones diferentes a las de la representación que la derecha siempre ocupa con más eficacia. En realidad, yo creo que la derecha no llega a ocuparlas durante los años 70 con esa eficacia que se dice. O sea, que hay una izquierda sociológica que se construye en la época y que tiene que ver, por ejemplo, pues con las propias conquistas vecinales, en donde te encuentras que los institutos, los colegios, los ambulatorios son todo resultado de esas conquistas. Pero también, si quieres, una izquierda que atañe a esa clase media profesional y que es la que va a ocupar la posición de los funcionarios del servicio público, ¿no? Y que durante un tiempo se creen realmente que ellos están construyendo sistemas públicos de vocación universal, y hay algo en esa generación que es bello en ese sentido y que hay que respetar, ¿no? Y eso tiene una resaca bestial, que la capitaliza el PSOE, no la capitaliza la derecha, ¿no? Y el PSOE, de alguna manera, vive de los restos de esos. El problema para mí es que en ese proceso de institucionalización, que es la transición, lo que no queda es ningún resquicio, si quieres, como de autonomía, de democracia popular verdaderamente consistente, no se consigue crear. Y eso es un problema también de la falta de madurez de la época, y probablemente de la entrada en un mundo que es nuevo. O sea, que es, por un lado, cabalgas una hora de prosperidad, que acaba en los 70, pero que luego se reinicia a mediados de los 80, de consumo de masa, de cambio cultural bestial en ese sentido, y por otra parte te encuentras que hay una expansión precisamente de las posibilidades laborales de esas clases medias profesionales, que también es un mecanismo de integración fuerte, ¿no? Entonces creo que es ambivalente en ese aspecto. Lo que no se construye son, si quieres, como contrapoderes populares, si lo quieres llamar, es, pues bueno, no sé si te valdría como la traducción de aparatos de lucha cultural, pero gobernados por esas mismas potencias populares, porque eso es lo fundamental. O sea, si tú quieres hablar de que existe una clase obrera, o si quieres como un espacio organizado de izquierda, tiene que tener instrumentos para autorregenerarse. Y estos son distintos a los partidos y a los sindicatos, aunque pueda parecer que vayan juntos, ¿no? Claro, pero ahí quizá por polemizar un poco también, o sea, como las dos, o el único espacio de excepción a esas dinámicas de la izquierda, que podría ser por una parte Euskal Herria y en una parte quizá distinta con otros matices Cataluña, ahí sí hay, digamos, espacios de autoorganización popular en lo cultural. Lo que pasa es que lógicamente también vinculados a una estrategia de partido, y en el caso del País Vasco a ETA también, pero que es la Red Ikastolas, organizaciones de mujeres, movimiento estudiantil, un movimiento sindical con otras características, un tipo de conflictividad obrera que viene desde los años 70 con unas características distintas. Allí sí hay poder social. Sí, incluso una cosa que yo admiro mucho y discuto con mucha gente de la izquierda, o sea, las ikastolas no solamente son espacios para aprender euskera, son espacios de socialización cultural que fabrica
generaciones de cuadros, bases electorales, bases sociales. Eso es lo que falta en buena parte del resto del territorio, asumiendo que seguramente cuando vemos las cosas de Madrid tendemos a homogeneizar muchos territorios que luego son enormemente distintos. Yo creo que el caso de Euskadi o de Euskal Herria, País Vasco, la verdad es que a mí eso es indistinto, es interesante, y ahí se le dedica un capítulo, ¿no? Me parece que se llamaba Euskal Iraultza, la Revolución Vasca, porque realmente muestra las condiciones de una excepción, pero precisamente por estar acotada y por estar también como sometida a un proceso de derrota interna, tiene una salida que, digamos, en el medio plazo implica despotencia, ¿no? Es decir, cuando uno mira eso que llamaría movimiento popular, dentro de los códigos del movimiento nacional de liberación vasco, por utilizar viejas terminologías, te encuentras que hay sectores enormes que no están completamente capitalizados por la izquierda abertzale, y que si miras antes de la transición no lo están en absoluto, el propio movimiento obrero. O sea, lo que sucede, por ejemplo, en las huelgas de marzo del 76, la famosa huelga de Vitoria, ahí la izquierda abertzale ni pincha ni corta. Realmente lo que hay es un proceso de autoorganización muy por abajo, y los partidos que en ese momento tenían cierta presencia ahí, pues ahora mismo es que ni recordamos los nombres, como por ejemplo la ORT o determinadas comisiones, sí, plataformas de base, ¿no? Y dentro de ese movimiento popular, por ejemplo, en lo que sería pues la parte más de Castolas, educación, cultura, se establecían divisiones que estaba bien, ¿no? Separaciones en las cuales unos hablaban de abertzales y otros de euskaltzales, ¿no? Aquellos que apostaban más bien por la lengua y por la construcción de una cultura propia, pero no necesariamente dentro de una matriz nacional, y lo que serían los patriotas, ¿no? Los abertzales. Es decir, hay una tensión ahí también por ver cómo se construye eso, que no se resuelve, evidentemente. La capacidad de la izquierda abertzale de aglutinar eso, que yo creo que es una capacidad que en cierta medida tiene un resultado al final, bueno, pues con cierto dramatismo, es la clave de su éxito, pero también la clave a medio plazo de despotenciación de lo mismo, porque en realidad lo va chupando todo, ¿no? Lo va incorporando todo, pero también lo va subordinando todo, ¿no? Ese tipo de procesos. Si eso hubiese existido a nivel más generalizado en el resto del Estado, pues realmente la transición hubiese sido otra. La sociedad probablemente hubiese sido otra. No digo que el resultado final hubiese sido mejor, pero sí, pero realmente se reproduce también esa tensión entre una instancia de representación que le da una clave ideológica, etcétera, tal cual, y un proceso que es muchísimo más rico. En el movimiento, por ejemplo, ecologista también se producen divisiones, ¿no? De la plataforma que será de los ecologistas no especialmente nacionalistas, Eguzki, y la que se integra dentro de la izquierda abertzale, el movimiento feminista también, ¿no? O sea, ese proceso se da ahí, pero sobre un sustrato mucho más rico, porque realmente pues, la capacidad, la politización de esa sociedad así fue mayor que la que se dio, por ejemplo, en Madrid o en Andalucía, quizás no menos que en Asturias, aunque ahí tuvo otras claves, ¿no? Hay una cosa que cuentas del PC que me gusta mucho también, en la que yo creo que describes muy bien el lema que los propios militantes del PC coreaban en su momento del aquí se ve la fuerza del PC. Cuando hablas de lo que podría llamarse como la entrega del PC de su fuerza al cambiar la estructura sectorial del partido, un partido que está organizado en sectores sociales, que tiene a su gente entre la intelectualidad, entre los estudiantes, en posiciones claves del sindicato, en posiciones claves del movimiento vecinal, y decide reorganizarse en clave territorial, con Carrillo recorriendo todas las agrupaciones para organizar el partido como un partido electoral y renunciando a la base del poder del partido, en realidad, que no era estructurarse como un partido electoral, que después tuvo un éxito limitado, sino que era el partido más fuerte precisamente porque tenía a sus cuadros en ámbitos de poder social muy relevantes, en las comisiones obreras, en el movimiento vecinal, en el movimiento estudiantil, en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Explica un poco esto. En realidad, yo creo que si traes a Gregorio Morán, pues te lo explicará de primera mano. Bueno, con 10 insultos por párrafo, pero sí. Bueno, pero eso tiene su gracia. Es un estilo periodístico. Pero bueno, lo muestran muchos de los que participan entonces, ¿no? Hay un cambio a partir del año 76 en cómo se organiza el PC, y eso implica que de ser un aparato de movilización, pues muy expansivo, muy fuerte y con una legitimidad bastante grande dentro de los sectores organizados, dentro del movimiento obrero, pasa a ser como, bueno, pues lo que serían agrupaciones de corte de tipo electoral y territorial, ¿no? Todo se destruye y se lamina buena parte de lo que había sido esa militancia.
se sustituye incluso, yo creo que en términos biológicos, llega una generación nueva que es distinta a la anterior, ¿no? En cualquier caso, también la transformación es interna, porque eso se ve en los partidos de la izquierda comunista, ¿no? Donde realmente te encuentras con partidos de militantes muy potentes, no sé, el caso del PT, que es de donde surgen procesos interesantes, como por ejemplo el PSOK, pues es un partido de hasta 10.000 militantes. 10.000 militantes es una organización de una potencia y de una capacidad bestial. Militantes organizados, no son simpatizantes, es gente que está ahí entregando buena parte de su vida, ¿no? Pues cuando el proceso de transición se considera como acabado, pues buena parte de esos cuadros acaban, en el caso del PT menos, pero en el caso de la ORT acaban masivamente en el PSOE, ¿no? Claro, el PP San Roma, todos estos. Sí. Y eso es una transformación que también es interna, o sea, que inmediatamente muchas cabezas pues adoptan una posición más pragmática y deciden, bueno, pues si esta es la política que hay, voy a hacerla, ¿no? Y dejan de tener pues esa posición, si queremos, más militante, más de organización, de organizador comunitario y de líder sindical o de líder de obreros, vecinal o lo que fuese, ¿no? Al principio del libro haces una cosa que funciona, que es explicar los diferentes títulos digamos, entre los que querías optar para titular el libro. Uno de ellos es la segunda restauración. Sí. Y ahí dices, este título no sería sensato en 2014, pero quizá en el futuro los historiadores puedan hablar de este proceso como una suerte de segunda restauración. Ahí hablas de pues, una de las figuras quizá con más cabeza de la derecha franquista en aquel proceso, que es Manuel Fraga, que se define a sí mismo como un canovista, y a la admiración en general tenían las élites políticas más leídas de la dictadura por el régimen canovista. ¿Puedes explicar esto? Bueno, eso es la manera en la que nosotros leemos la historia de España, ¿no? En la medida en que España se va convirtiendo cada vez más en una provincia y menos en un Estado, pues como podríamos considerar, ¿no? Con todo ese halo de soberanía, pues esto va perdiendo sentido. Pero en cierta medida nosotros, bueno, en cierta medida no, nosotros leemos la historia y en los manuales la podemos ver como una secuencia de fases, ¿no? Pues, tenemos el fin del absolutismo con Fernando VII, ¿no? Luego el trienio liberal, previamente a la Constitución de 1812, y luego posteriormente, después de la Primera Revolución y la Primera República, la gloriosa y la Primera República, a partir del 73-76, la restauración de Cánovas del Castillo, que es una restauración oligárquica, ¿no? Vuelve otra vez la monarquía, vuelven otra vez los Borbones, ¿no? Después de todos los experimentos de Amadeo de Saboya y la Primera República, y nos encontramos con un régimen oligárquico organizado en torno a dos grandes partidos que emulan los dos grandes partidos británicos, ¿no? El conservador y el liberal, y con todo un sistema pues claramente clientelar de cacicazgo que permite el turnismo pues relativamente pues ordenado dentro del país. Eso obviamente pues genera fascinación en una derecha que le pasaba en buena parte de los sectores del franquismo, que venía del regeneracionismo y que venía también de una inspiración no solamente francesa, sino también británica, de cómo podía organizarse un régimen político pues estable, ¿no? Y ordenado, ¿no? Con libertades civiles, pero bien gobernado por las propias oligarquías, por las propias élites. Y en cierta medida hay una recuperación ahora también en la historiografía más conservadora, que reivindica que la restauración pues fue un régimen democrático al uso, muy parecido al que podríamos reivindicar, ¿no? Y que no deberíamos fijarnos solamente en la República, que pues una lógica pues muy conservadora, pues que extremó los procesos y de alguna manera pues iba cargada de contradicciones de distinto tipo que no nos vamos a meter, ¿no? Elegir el término segunda restauración era básicamente la idea de que la transición tiene ese componente también conservador. Bueno, no diría que es un término adecuado, pero en cierta medida sí responde a cómo la inteligencia franquista y especialmente Fraga diseñó la transición. Es el fin del franquismo, que era como el gran éxito del franquismo después de una década de autarquía, una represión terrible en las hambrunas, pues todo el desarrollismo lo que generó es una sociedad nueva, y esa sociedad nueva, mucho más madura, mucho más rica, pues podía dar lugar a un régimen de tipo liberal conservador al estilo británico. Y en realidad lo tenían bastante en la cabeza, o sea, habían pensado que el Partido Socialista, o un partido socialista, socialdemócrata más bien, pues debería ser el turnismo de ellos mismos, ¿no? Lo que le decía Fraga a Felipe González, ¿no? Yo aspiraría a ser presidente en un país, ¿no? En el que usted pudiera ser el presidente después. Exactamente. Hay, o sea, podemos ir aterrizando esto en el presente.
Hay una noción que a mí me encanta de Tuñón de Lara, que habla del bloque de poder. El bloque de poder para definir de alguna manera a las oligarquías españolas de los últimos 2 siglos. Y digamos como ese bloque de poder casi siempre triunfa, digamos, superando con éxito dinámicas conflictivas, la última de ellas realmente conflictiva, la Guerra Civil Española como guerra de clase, que consolida, claro, sobre la base política de un fascismo adaptado a España, con su catolicismo, digamos, con más iglesia que con falangistas y con un régimen de terror, que después se va desarrollando con el tardofranquismo, pero que después ese bloque de poder tiene un enorme éxito con el resultado de la transición española, porque es capaz de cooptar a prácticamente todos los sectores políticos. Hay una frase que siempre digo a los estudiantes de Adán Chevorski, que tampoco es que sea sospechoso de ser de extrema izquierda, que dice que le sorprende de la transición española que no tuviera ningún tipo de efectos en el poder económico, o sea, que el poder económico español permaneció de alguna manera inalterado. Entonces tienen mucho éxito político en la medida en que construyen un sistema político de 2+2, Partido Socialista y Partido Popular, con consensos de Estado, finalmente la OTAN, la manera en la que España se integra en la división del trabajo europea, líneas generales de la política exterior, que además incorpora a los partidos alfa del subsistema vasco y el subsistema catalán, el sistema político catalán y vasco, el PNV y Convergencia y Unió, que de alguna manera gestionan por la vía de los acuerdos de cesiones competenciales la tensión plurinacional inherente a la historia de España. Lo único que se queda, lo único, digamos, amenazante que se queda fuera de eso es la ETA, pero que al final se convierte en un pegamento de todo lo demás. O sea, ETA sirve para que haya un consenso en el marco de la ley antiterrorista y un consenso en torno a la Constitución y la democracia que refuerza el pegamento entre todos los sectores políticos respetables frente a lo que representa eso. Claro, si a eso le añades los avances innegables en la modernización en los años 80, la extensión del sistema sanitario, del sistema público educativo, a pesar de que creciera enormemente la concertada y la privada, es verdad que desde planteamientos progresistas puede haber defensores del régimen del 78 que digan, oiga, tampoco estuvo tan mal. Es decir, aquí pues todo el mundo puede votar, se han logrado muchas libertades, todo el mundo puede estar organizado en un sindicato. Acuérdese usted de lo que era España y mire ahora pues las carreteras que tenemos, la sanidad que tenemos, el sistema educativo que tenemos, Juegos Olímpicos de Barcelona, Exposición Universal. El partido que encarna todo eso es el PSOE, con una base social y cultural enorme y por supuesto mediática con El País, etcétera, ¿no? Y buena parte de los conflictos que se dan en todo ese periodo o bien fracasan o bien, digamos, se integran de alguna manera en ese mundo. O sea, todos son como derrotas. O sea, el referéndum de la OTAN del 86, algunas experiencias posteriores como el movimiento de la insumisión, que se puede vender como éxito, pero que al final tampoco supuso un drama para el Estado asumir el tener un ejército profesional como otros muchos países europeos. Sin embargo, no sé qué piensas tú, esto se empieza a resquebrajar en el ciclo que comienza con la crisis de 2008, tiene una primera expresión en términos de movimiento que es el 15M, pero después también tendrá una serie de expresiones en las transformaciones del sistema de partidos, que puede empezar con Podemos, pero que sigue con el surgimiento de Ciudadanos, con el surgimiento de una fuerza electoral muy fuerte de ultraderecha, la tensión plurinacional que en este caso se expresa en el independentismo catalán, y ahora estamos en una situación en la que, aunque seguramente a los canovistas del PSOE y del PP les gustaría volver a encontrarse, no tienen margen político para encontrarse, y estamos ante dos posibles reformas del Estado. La que a mi juicio llegará de manera más probable, que es la que hará la derecha y la ultraderecha cuando tenga el gobierno, tienen los jueces, tienen los medios de comunicación, tienen lo poquito que queda de capitalismo español, si es que tal cosa existe, pero desde luego el apoyo de Bruselas y de los poderes exteriores para convertir España en un sistema de democracia todavía mucho más limitado. Pero por otro lado hay una cosa rara, Frankenstein, que junta a un PSOE que tiene que hacer cosas que no le gusta hacer en una
digamos, como tensión, una neurosis permanente, los sectores que expresan la plurinacionalidad sin tener tampoco definidas sus estrategias después del proceso, las izquierdas acuchillándose entre ellas, una ausencia notable de movimientos sociales y de ¿cómo, digamos, como historiador, hacia qué direcciones crees que apunta un sistema político y un régimen que parece históricamente agotado, leyéndote sobre todo? Que es por lo que te decía al principio que tu libro ha ganado valor en estos 10 años, porque precisamente al retratar el sistema político del 78 cada vez es más evidente que eso ya no existe. La cuestión es cuánto de excepcional es la situación española, ¿no? O el Estado español dentro del marco europeo. O sea, cuánto se parece España a las crisis que estamos viendo, bueno, pues, con Macron en Francia, donde no se sabe muy bien si tendremos un gobierno de Le Pen más adelante, de Scholz en bueno, pues el hundimiento del SPD, parece que definitivo, no te digo de Italia, que es un chiste, o de Reino Unido, ¿no? Starmer, pues, el otro día viendo análisis, la próxima Annual Review, que saldrá dentro de un poco, pues bueno, básicamente Starmer ha votado porque ha ganado, sencillamente porque los conservadores no han votado los suyos, ¿no? Y han votado otras opciones, ¿no? Pero creo que incluso ha perdido medio millón de votos el Labour, el laborismo británico. ¿Cuánto de excepcional es la situación española? Porque realmente el país parece que va mejor que el resto, ¿no? O sea, que ha salvado la crisis de la pandemia y sobre todo la crisis de 2008, vamos a decir que hasta mediados de la década de 2010, en una situación, pues bueno, con una posición relativamente, bueno, ventajosa. Es decir, que realmente todavía hay dinero y el país funciona, no es un desastre completo, ¿no?, de los servicios públicos. Podemos decir que sí, y está bien que se haga la crítica, pero en los niveles de deterioro que se ven en otros países, que venían también de una situación, pues, de mayor reparto y riqueza, pues no se ven del todo aquí, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que es fundamental a la hora de pensar el futuro. Es decir, si esta relativa excepción española va a aguantar. Un resultado de ella yo creo que es el transformismo del PSOE, esto que dices, ¿no?, del Frankenstein español. El PSOE tiene una larga tradición transformista, es decir, que yo creo que son flexibles, deben serlo, no sé, que los conozcáis mejor, ¿no?, para orientarse, para cambiar, para serpentear, ¿no?, para jugar en posiciones. Yo creo que eso es, bueno, el caso de Pedro Sánchez, yo creo que es su gran cualidad. Bueno, pues es una cuestión que se determinará en el futuro. De todas maneras, yo creo que hay cambios sociales brutales por abajo. Es decir, que si el 15M tenía mucho de revuelta generacional de los hijos de la clase media que empezaban a sentirse desplazados en un proceso que viene de muy atrás, ¿no? Viene de los años 80, la precarización laboral y demás, pero que en el 2008 parece que colapsa, ¿no? Donde no hay para repartir, ¿no? Es una generación que está fuera de todo, ¿no?, fuera de las instituciones, una suerte de minoría de edad permanente, ¿no? Y hablo de la clase media más profesional, o aquellos que habían estudiado y habían ido a la universidad. Te encuentras con una situación de cambio por abajo brutal. Es que realmente, si hacemos caso un poco a las proyecciones económicas, en 2030, que es pasado mañana, nos encontraremos que el país tendrá un 30 o 35% de población que no es nacida en España. Es decir, que son inmigrantes, que son no hijos de inmigrantes, que son inmigrantes y que muchos de ellos han nacionalizado. Bueno, eso es un cambio social por abajo brutal, y es un cambio también en eso que podríamos llamar las clases populares, ¿no?, clases obreras, las clases trabajadoras, ¿no?, que trabajen fundamentalmente en los servicios. Y es un factor que a día de hoy es una incógnita política y que en situaciones como Madrid parece que trabaja para la derecha, es decir, que se tiene más capacidad de implantación. Aguirre ya lo exploró, ¿no?, pues, en lo que era la migración fundamentalmente de Europa del Este, y estos lo están explorando con venezolanos, cubanos, cierta inmigración latinoamericana, ¿no?, donde, bueno, pues son capaces de generar mecanismos de adhesión, alianzas entre élites, pero también con implantación popular. Esos son, yo creo que, elementos que deberían estar como más sobre el tablero en términos políticos. Es decir, que lo que fue la fuerza que impulsó la crisis de 2011 y luego el ciclo de Podemos, me refiero en términos sociales, está relativamente agotada, ¿no? O sea, yo creo que eso se ve, ¿no? O sea, que serían, pues, si queréis, pues esas clases medias profesionales juveniles, que en una parte importante del voto y sobre todo de los cuadros de esos procesos, ¿no?
y sin embargo no vemos presencia de otras cosas, ¿no? Ni de otros sectores, ¿no? Aquí yo creo que de esto se podría hablar largo y entendido, es decir, de cómo ha habido cambios, por ejemplo, en la cuestión de la implantación de Podemos al principio en Cataluña y luego pues, ¿no? su desaparición casi, ¿no? Sustituida a veces por la abstención, lo de siempre, y luego por Ciudadanos y otra vez por el PSOE. Es complicado, yo creo que hacer como una proyección muy clara. Es decir, lo que yo creo es que si hay ciclo económico relativo, aunque sea muy subordinado, dependiente del turismo, de determinadas industrias todavía de exportación, como el automóvil, esta situación relativamente excepcional se mantendrá, donde los cambios políticos no implicarán cambios estructurales muy fuertes a nivel institucional. Si la crisis se profundiza, como parece que sucede en toda Europa, lo que veremos pues serán otras cosas completamente distintas. Ahora, la capacidad, si quieres, como de la izquierda institucional para afrontar eso, yo creo que ahora mismo es muy baja. O sea, está muy enredada en su propia dinámica solicista de pensarse a sí misma dentro de la institución, ¿no? O sea, bueno, yo creo que eso es algo de lo que puedes hablar tú, primera persona. Sí, más, ¿no? O sea, ahí, como el problema es que no se ha demostrado que haya una izquierda con más capacidad de traducir en... O sea, cuando se habla de izquierda institucional, pareciera que hay una izquierda... No la hay. Claro, entonces... No hay problema en eso. Pero quiero decir con esto que además, en mi opinión, a veces se mitifica en exceso lo que representarían las bases culturales de un determinado proyecto político asociadas a, digamos, como a una serie de transformaciones en la estructura social. Aclaro esto. Podemos tuvo mucho éxito en Cataluña, pero nunca tuvo una implantación relevante en Cataluña. De hecho, ahora, con casi sin implantación en Cataluña, tuvo más votos que los comunes en las elecciones europeas, a pesar de que los comunes solo en Barcelona, pero Iniciativa per Catalunya con mucha más implantación, pero votan más a Podemos en las catalanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad Podemos al principio fue un fenómeno mediático, que era capaz de conectar con un estado de ánimo, pero que el vínculo con ese estado de ánimo se producía desde lo mediático. Y lo mismo que puede crecer mucho si tienes la habilidad suficiente cuando se abre un hueco y entras en esos espacios para conectar, digamos, desde esos mismos espacios pueden, digamos, operar cambios culturales. Y aquí es donde creo que la derecha es la derecha, entendiendo la derecha no solamente con el PP o Vox, como la derecha de verdad, el que puede hacer que haga. O sea, la derecha intelectual, la derecha que está en la judicatura, la derecha que está en la policía, la derecha que está en los medios de comunicación, la derecha entiende mucho mejor a Gramsci en el sentido de que dicen, pero si esto es en sociedades en las que votar es importante, esto es una pelea por las conciencias que se da básicamente en los dispositivos de relato. Cuando alguien del PSOE por fin entiende que es mucho más importante para hacerle política a la derecha poner a Broncano en televisión española frente a motos que las tertulias de opinadores políticos, pues en realidad está reconociendo que el terreno de batalla es un campo de tipo cultural. Incluso para entender, a mi juicio, toda la desgracia de nuestra interna, en realidad lo que hay al final es dos maneras, no dos análisis, sino dos maneras de relacionarse con los medios de comunicación. Hay quien entiende que los medios de comunicación son lo que hay y que por lo tanto hay que, digamos, asumir el espacio delimitado que te dejan para hacer política. Eso es Más Madrid. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para que hable bien de mí La Sexta y Prisa? Pues reventar a Podemos y, digamos, en tus planteamientos políticos no salirte de ciertas lógicas. Bienvenida la OTAN a Madrid, estamos encantados de que lleguen, y 3 o 4 detalles más que lo de ahora, de qué bien lo de Siria, llega la libertad, llega la democracia, digamos, una serie como de elementos del consenso de los que no te puedes mover. Y por otro lado, una voluntad pues de disparar a todo lo que se mueve y decir, no, la verdadera pelea es la mediática, los verdaderos actores políticos no son los diputados, son Ana Rosa, Ferreras, los dueños de los medios de comunicación. Porque en el fondo, del poder que se acumule en ese espacio,
depende lo que ocurra después. Ahora que hemos visto, pues el fenómeno más político más interesante de los últimos meses ha sido la Dana. O sea, la Dana ha implicado de repente unos niveles de politización como que recordaban al 15M en algunos aspectos, y por supuesto la ultraderecha lo entiende y mandan allí a meterse en el barro a sus activistas. Pero ¿por qué se abre una estructura de oportunidad en los medios de comunicación a partir de una tragedia que mueve mucha gente para que se hable de eso? Y ahí creo que muchas veces todas las izquierdas, o sea, todo el que está preocupado por, digamos, por pelear o resistir en esta mierda en la que vivimos en la provincia de España, en el marco europeo, en el marco del régimen de guerra, como que se desprecia lo que representan los espacios de socialización política y cultural que siguen siendo los medios, entendiendo los medios como en todos los ámbitos. Yo creo que hay una diferencia en cómo pensamos la sociedad, y yo creo que incluso que la derecha la piensa de una manera que no es simplemente la producción de, bueno, o de dispositivos de producción de relato, creo que has dicho, ¿no? La piensa también en términos de producción de redes clientelares y de formas de vida. O sea, yo creo que eso es fundamental. O sea, si queremos saltar al caso español, que en esta serie bueno, muy incipiente, pues lo puedes ver un poco en el caso de los estados del sur de Estados Unidos, el crecimiento del Tea Party, y como por ejemplo las iglesias evangélicas son fundamentales ahí. Y las iglesias evangélicas son instituciones sociales muy de base. Culturales. Sí, y pero tienen bueno, más teles que nadie. Sí, tienen teles que nadie, pero también reúnen a todo el mundo todas las semanas, se reparten dinero, se reparten ayuda y tal. Si tú solamente dependes de la producción de medios, ese lugar, que sobre todo cuando salimos de lo que serían los espacios donde la vida está completamente individualizada y no tienes que contar con nadie, es decir, las clases medias, te encuentras solo. Esa es la paradoja. O sea, si tú quieres articular algo, igual que antiguamente existía algo que era el movimiento obrero, pues sí, la sociedad sigue existiendo, siguen existiendo comunidades, siguen existiendo familias, aunque no nos gusten esas instituciones, sigue habiendo un montón de realidades donde opera y circulan los discursos. En buena medida, cuando señalabas el caso de Cataluña, tú dices, no simplemente fue una producción en medios, o sea, hubo un despertar. Yo creo que eso fue uno de tus aciertos. Hablábamos entonces de un Lerroux, ¿no? Una posición de Lerroux, la capacidad, bueno, pues es igual, porque tienes ahí un Lerroux positivo, de despertar una adhesión popular. Y yo creo que eso en Barcelona, entonces pasaba yo por ahí bastante, en el área metropolitana de Barcelona, eso existían los círculos, existía una capacidad de movilizar y de generar unas expectativas de una adhesión, incluso que eso se traducía en lugares de encuentro, en fiestas populares, en, bueno, pues, en la capacidad de organizar círculos, etcétera. Eso lo tienes que conservar, igual que ellos tienen las iglesias evangélicas. Obvio. Y eso es algo que no está, yo creo, en el registro de nadie a día de hoy. El movimiento obrero obviamente no existe, entonces, pues bueno, puedes decir que las secciones sindicales cubren algo de eso, yo diría que muy poco, y no existen instituciones de la izquierda, es decir, no existe una izquierda gramsciana, en el sentido que lo tuvo, por ejemplo, el MNLV, ETA, Bildu, o el SUC, o el propio PC. Y sin eso, muy difícil operar políticamente. Es muy complicado porque solamente dependes de la producción de relato. Sí, o sea, estoy de acuerdo al 98%. O sea, es como la pelea se da en todos los ámbitos de socialización. Claro. Se da en la fábrica, en el sindicato, en el centro de trabajo, en el centro de estudio, en el barrio, en la plaza. Pero claro, eso nos puede llevar el libro de Jorge Dioni, que está muy bien, de los... ¿De las piscinas? El de las piscinas. Entonces, que te dice, claro, hay un tipo de arquitectura, hay un tipo de urbanismo que es para que todo el mundo vote a Ciudadanos. Y es como muy sugerente, es muy atractivo, pero dices, bueno, depende, porque hay mucha gente que aunque, como tú mismo que estás escribiendo el libro, aunque vivas ahí en el sitio de la piscina y describas ideológicamente a tu vecino como el tipo, claro, bajas todos los días a nadar y sabes que si tu niño se cae al agua va a haber un vecino que le va a sacar. Entonces no desprecies como en qué red social está cada uno, porque toda esa gente que vive ahí pasa muchas horas al día socializándose con un teléfono celular. Y eso, yo no digo que sea el único terreno, pero es un terreno cada vez más amplio, o sea, que cada vez
A mí me enfada mucho como decir, no, militar es salir a hacer pintadas, como hacíamos nosotros, con los guantes, con los comandos que se colocaban para que no te vean, no sé qué. Militar es ir a pegar carteles. Militar es hacer como un tipo de acción directa o a repartir panfletos en la puerta del metro o incluso pegarse con los fachas. Es militar y sin embargo esto de estar con el telefonito, esto es otra cosa. Pues mire usted, depende. Yo no estoy diciendo eso. Militar es hablar y hacer cosas con otros. Lo puedes hacer por muchos medios. El problema es que si tú en el teléfono solamente estás con los parecidos a ti, lo tienes muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que del libro de Ioni que no tengo el gusto de conocerle? Y lo que refleja es algo que el ayusismo construye muy bien, es decir, te vende una vida privatizada a bajo precio. Entonces eso para la inmensa mayoría es aspiracional, clase media. Bueno, que dices, pues oye, genial, mientras siga teniendo bajo precio, mientras los seguros médicos cuesten poco y tengan la seguridad de la sanidad pública como último recurso, mientras la concertada pues siga siendo, bueno, pues no un estercolero, que lo es en buena medida, sí. Mientras, yo qué sé, pues pueda ir a la pública pagando poco o menos poco y luego tenga a lo mejor la posibilidad, si no me va bien, pues ir a la universidad privada sin pagar tampoco muchísimo. Bien, pues ese es el gran mérito de Ayuso. ¿Qué ofrece la izquierda a cambio? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que estás ofreciendo tú? Porque en ese terreno no tienes nada que hacer. Bueno, eso es lo que construyes. ¿Qué tenía la izquierda antes? Pues existía una realidad más o menos organizada a nivel territorial, barrios, lo que quedaba de la industria en los años 80, donde se reivindicaba otra cosa, con una marca o con un principios más o menos igualitarios, donde se decía esto tiene que ser para todos, el ambulatorio, el colegio, el instituto. Pues eso, sin eso yo creo que es muy difícil que tú operes en ese terreno. Yo no digo que el móvil no valga, digo que el móvil lo que te comunica solamente con los que son como tú, son burbujas, ¿no? Sí, burbujas de nicho, es interesante. O sea, no es... Entonces, si a ti no te conocen, yo sé, en donde sea, otros sectores con los cuales no tienes ninguna relación y no puedes trabajar con ellos sin estar con ellos, ¿por qué te van a hacer caso a ti? No hay ninguna razón. Sí, pero no es verdad que todas las redes sociales sean de nicho. De hecho, el debate que hay sobre abandonar X tiene que ver con quien dice es que no quiero coincidir con más fachas en las redes sociales, quiero irme a una donde solamente esté con mis amigos, y eso es un debate político. En fin, si te parece lo dejamos aquí y seguiremos hablando. Muchísimas gracias, Emanuel. Pues muchas gracias, Pablo, por la invitación y espero que así sea.